Ok. Entonces, hablemos un poquito acerca de vectores. Entonces, ¿por qué hablar de vectores en física? Y si bien es cierto, es algo muy importante, siento que le dan un énfasis exagerado, ¿ah? Porque pasa que a veces en los colegios, cuando le enseñan física a uno, solo le enseñan vectores y ya, y eso no está bien. Ya, en realidad, física no es solo vectores, hay mucho más. Los vectores son una herramienta únicamente, eso no es física, pero es matemática, de hecho, todavía. Pero, pues, ¿cuál es la importancia de entender vectores? Bueno, porque hay muchas cantidades físicas que no basta describirlas con un número, o sea, no basta describirlas con un escalar, que es algo que vamos a ver más adelante, que es un escalar. Ya no basta con describirlas con un solo numerito. Hay cantidades que, pues sí, usted las puede escribir con un numerito y no hace falta nada más, no hace falta definir vectores para eso. Una de esas cantidades que no ocupa vectores es la masa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted está, digamos, aquí en este plano, en este espacio, ¿ya? Y se encuentra acá, y su masa es de, no sé, 60 kilogramos, ¿ya? Y bueno, usted viene y se mueve de repente, ¿verdad? Y los vectores ya saben que uno los modela como flechitas y todo eso, entonces por eso más o menos hago la idea. Se mueve una distancia, ¿ya? Y ahora está ahí. Entonces, su masa, cuando se ha movido desde este punto hasta este, ¿a qué debería ser igual? No me salgan con que 59.999 porque se movió y consumió energía. O sea, no me salgan con eso. Omitan efectos internos y todo eso. Y pues, ¿cómo nos quedaría la masa entonces? ¿Cuánto sería la masa de la persona una vez que se ha desplazado? La misma. 60 Lo mismo. kilogramos. La misma. Entonces, correcto. No hace falta describir la masa en vectores porque no cambia con la posición. Es una cantidad que es constante, sea cual sea el lugar donde se encuentre. Ya en la masa, ¿verdad? Otra cantidad que no es vectorial es el tiempo, ¿verdad? Es decir, si usted viene y con un cronómetro mide el tiempo que le toma hacer este recorrido, ¿ya? El tiempo va a ser, digamos que 5 segundos, ¿ya? Ahora, si usted de repente, usted estaba midiendo desde antes y desde aquí hasta acá hay 15 segundos. Vamos a ponerle t' igual a 15 segundos. Igual, el intervalo de tiempo que le toma llegar de aquí hasta acá va a ser 5. ¿Verdad? Sea que usted se mueva hacia adelante, hacia atrás, o si no se mueve, pues usted va a tener 5 segundos. Es decir, si usted es un observador estático acá y está haciendo la medición, desde este punto usted está estático, no se mueve, ¿ya? Pero mide el recorrido de esta persona de 60 kilogramos desde ese punto hasta el otro. Usted va a tener que el tiempo van a ser 5 segundos. Entonces, el tiempo es una cantidad que no es vectorial también. Entonces, puede facilito representarla con un numerito y ya, es un escalar. ¿Ya? Hay otras cantidades escalares, la temperatura, la presión, hay varias, ¿ya? Y esas cantidades que usted describe son cantidades físicas todas, ¿no? Porque la temperatura usted está midiendo un fenómeno natural, el tiempo es un fenómeno natural, la masa es algo natural también. Entonces, esas son cantidades físicas y esas cantidades físicas las describe perfectamente solo con un número. A esas cantidades se le conocen como cantidades escalares, ¿ya? Entonces, vamos a empezar nuestra definición de vectores hablando acerca de eso, de esas cantidades, ¿no? De las cantidades escalares. Entonces, bueno, ahí describimos de nuevo en palabras lo que ya habíamos hablado antes, ¿ya? Esas cantidades, eso de masa, tiempo, temperatura, que son cantidades que describe con un numerito, se les conoce como escalares, ¿ya? Son cantidades que se especifican por completo las propiedades que describan por medio de un solo valor, con su propia unidad, ¿ya? Entonces mide la masa en 60 kilogramos, como era el ejemplo, y 60 kilogramos mide cuando usted se mueve. El tiempo, 5 segundos, independientemente de que se mueva o no, y así, ¿ya? Y pues ahí aplica, como añadido a lo que habíamos hablado antes, aplican las operaciones aritméticas ordinarias, es decir, todo lo que usted sabe, suma, resta, multiplicación, división, es como siempre, ¿no? Entonces, las propiedades que uno conoce desde la escuela, esas son las que aplican acá, ¿ya? Esas son las cantidades escalares. Y bueno, no tiene sentido hablar de vectores sin hablar de qué son cantidades vectoriales. Entonces vamos a definir qué es eso. Entonces, la cantidad vectorial también va a describir un número, pero no basta con el número. También usted debe asignarle una dirección y un sentido a esa cantidad,
¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia entre un escalar y un vector. Un escalar no tiene dirección y sentido. No importa. ¿Ya? O sea, no es como que su masa va a crecer por moverse hacia la derecha o moverse hacia arriba. O no es como que el tiempo, bueno, a nivel de física clásica, como que el tiempo se va a hacer más largo cuando se mueve a una velocidad de 50 kilómetros por hora de lo que si se mueve a 100 o va a ser más corto, no tiene sentido. ¿Ya? El tiempo es constante a ese nivel, a esa escala. ¿Ya? Y hago siempre la aclaración de que esa escala porque ya a nivel de Einstein, ¿verdad? Muy rápido, ahí sí ya no. Pero eso no nos concierne a esta clase. ¿Ya? Y un ejemplo de una cantidad vectorial es el desplazamiento. Es decir, si usted se fija en el dibujo que había hecho inicialmente, usted tenía que la persona cambiaba su posición y para eso se movía. ¿Hacia dónde se movía la persona de 60 kilogramos en 5 segundos? ¿Hacia qué dirección se movía? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Hacia, Entonces, ahí hacia sí, adelante. correcto, hacia adelante, según la perspectiva, ¿verdad? Si está en el punto de vista de la persona, hacia adelante, muy bien. Y pues eso implica que sí hay una dirección, ¿verdad? Hay una dirección, se movía en línea recta hacia la derecha, ¿verdad? Entonces hay dirección y sentido en este caso. Y eso pues es la principal diferencia entre los vectores y los escalares. Y pues nosotros representamos gráficamente los vectores, ¿verdad? Entonces tenemos ese plano cartesiano, ¿verdad? Aquí está el eje Y y aquí está el eje X. Y digamos que usted tiene este vectorcito de acá. Este también lo vamos a hacer así. Algo así. A ese vector le vamos a llamar A. Entonces vea, eso de ahí representa un vector. Vean que aquí tenemos un cambio en la notación. Tenemos que ponerle ese como sombrerito, ya que en realidad es como una especie de flechita. Ya, así. Hay gente que lo dibuja así también. Dibuja la flechita, como usted quiera. ¿Ya? Y eso nos sirve para poder denotar que es un vector. ¿Ya? En un escalar normalmente no ponemos nada, simplemente escribe una variable y ya. Aquí sí, tiene que distinguir. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un vectorcito. Ese vector que se llama, que yo le puse A, como nombre A. Y pues, conforme a lo que hemos definido, me están diciendo que un vector es una cantidad que se especifica mediante un número y unidades apropiadas. El número, igual que un escalar, esa cantidad escalar que especifica un vector, se le conoce como magnitud. ¿Y qué es la magnitud de un vector? Es básicamente cuánto mide. ¿Ya? Siendo ese el caso, tendríamos que de aquí hasta acá, esto de acá sería la magnitud. ¿Ya? ¿Cuánto mide el vector? Es la magnitud del vector. Y ese sería el número que especifica esa cantidad física, esa cantidad vectorial, ¿verdad? Que es uno de los aspectos que la especifica, ¿verdad? Porque recuerde que no basta con el número, sino que también tiene que caracterizar una dirección y un sentido. El vector se llama A, por lo tanto la magnitud de A se denota de esta manera. Normalmente la ponen entre esas barras de valor absoluto. Otras notaciones que también suelen utilizar son estas, ponen 2 barras, ¿verdad? Eso al final, pues, es notación. Nosotros vamos a manejar que una magnitud es como un escalar, porque de hecho la magnitud es una cantidad escalar, y para A, pues, es simplemente la A sin el vector. La A sin el vector me representa la magnitud del vector. ¿Ya? Entonces decimos que ese vector mide A. Puede ser a metros, puede ser a newtons, lo que sea. ¿Ya? A unidades. Y esa es la magnitud. Muy bien. Entonces tengo la magnitud, o sea que tengo ya esta parte de acá. Es una cantidad que especifica por completo mediante un número y unidades apropiadas. Hasta aquí ya tengo definido en mi figura. Ahora, ¿cómo defino la dirección? ¿Qué es la dirección? ¿Cómo la representa gráficamente la dirección? Para este sistema de coordenadas que yo he definido acá.
voy a prolongar la línea en la cual se mueve el vector. O sea, voy a hacer esto. A ver, más o menos, ¿va? Esa es la línea a lo largo de la cual se prolonga ese vector. Aquí voy a hacer una trampita con esto. Voy a moverlo para acá. Ahí. ¿Por qué? Porque quiero que coincida con el origen, de esa manera. La dirección es básicamente la línea a lo largo de la cual se prolonga ese vector medida con respecto a un eje de referencia. Normalmente la referencia es el eje X, por lo tanto la dirección es esto de acá. Es el ángulo que hay entre el eje de referencia de mi sistema de coordenadas, que es ese de acá, ¿verdad? Es ese plano, ¿ya? Esa arco que se subtiende desde ahí hasta mi línea donde se subtiende el vector, eso de ahí es la dirección. Entonces, esta es la dirección. O bien el ángulo, ¿verdad? Que hay ahí esa dirección. Que perfectamente usted lo puede medir también de aquí hasta acá, le podemos llamar phi, eso no importa. Pero por convención nosotros siempre medimos con respecto al eje horizontal. Al final, pues, eso da igual. Ya, usted de hecho puede definir el ángulo donde usted quiera. Todo es cuestión de saber qué es lo que está referenciando. ¿Ya? Entonces, esa es la dirección del vector. Entonces ya tengo la magnitud y la dirección. Ahora, ¿qué dota de sentido al vector? ¿Qué es el sentido? ¿Cómo lo representaría gráficamente? El sentido de un vector lo describe, miren, la flecha. Ups. La flecha es lo que describe el sentido del vector. No puedo borrarla, entonces la voy a hacer en otro color. Este es el sentido. No sé si queda claro lo del sentido, ¿no? Vean que el sentido es la flecha. Y este vector puede tener dos sentidos. Uno que vaya hacia arriba, porque la dirección es la misma, sea cual sea el sentido, ¿ya? Pero el sentido de este vector es hacia arriba, puede ser que el sentido sea hacia abajo. Yo podría tener perfectamente que el vector se dirige hacia acá, ¿ya? Entonces puede tener dos sentidos. La dirección es la misma, ¿verdad? Y pues esa sería la representación gráfica de una cantidad vectorial, de un vector constante. También hay vectores que varían con el tiempo, vectores que varían con la posición, etc. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿En qué es útil las cantidades vectoriales cuando tenemos que, no sé, en el mundo real, qué aplicaciones tienen? Algo interesante de ello. Bueno, le voy a dar la más interesante que se me ocurra. Cuando hay aplicaciones de meteorología, ¿ya? Y no sé si usted se ha fijado que hay un montón de flechitas en algunos de los mapas de meteorología. Esas flechitas son vectores que representan la velocidad del viento, o la velocidad de corrientes marinas, o la velocidad de un huracán, por ejemplo. Esa sería una aplicación interesante de los vectores. Oh, gracias, profesor. Sí, ok, esa es una, pero hay muchísimas más. En realidad hay varias cuestiones bien interesantes. Los que llegan a física 3, por ejemplo, tal vez, dependiendo del enfoque, quién es de la clase, pueden ver que los campos eléctricos producidos por una partícula cargada o por una distribución de carga son flechitas, son vectores, y se ve bien interesante la gráfica de eso. Que representa que entre más cerca usted se encuentre de la partícula, más intensidad va a tener del campo eléctrico, y si se aleja, menor intensidad y así. Entonces, esa es la aplicación, ¿no? Cualquier cantidad que usted tenga que represente un movimiento, por ejemplo, una velocidad, un desplazamiento, no sé. Hay varias cantidades que de hecho van muchas, vamos a verlas acá. Pues esa la describe por vectores, por medio de vectores. Entonces, no se preocupen porque vectores van a haber muchos en esta clase. Ok, bueno, hemos definido un vector, ya gráficamente y de forma un poquito analítica. ¿Ya? Vamos a ver ahora algunas propiedades gráficas, o sea, vamos a verlas desde la perspectiva gráfica y algunas operaciones que se pueden realizar con vectores. Hay muchas, pero yo les voy a dar solo las que me interesa que manejen acá, ¿ya? Pero hay muchas propiedades en realidad que uno puede estudiar. Ok, entonces me están diciendo que dos vectores A y B se definen como iguales si tienen misma magnitud, dirección y sentido, ¿ya?
Entonces, vean que los tres vectores que tenemos ahí, A, B y C, son los mismos. O sea, son muy parecidos todos, en realidad, no son los mismos. Son muy parecidos todos. Solo cambian el color de repente y pues el nombre. ¿Cuáles de esos dos vectores son iguales? ¿Cuáles de esos tres vectores, perdón, son iguales? Si no es que todos. El vector A y el vector B, según yo. ¿Por qué cree eso? Porque, según yo, pues han de tener la misma magnitud. Dirección, pues no Sí. lo sé, pero sentido sí tienen igual. La dirección Ajá, no el sé. sentido es el mismo. Vamos a comprobar si en efecto la dirección es igual y si la magnitud es igual. Vea, o sea, esa es la ventaja de esto que nos permite hacer magia. Entonces, vea, ¿qué pasa si lo pongo uno encima del otro? Mire, el fantasmita. ¿Es igual la Coincide. magnitud? Sí, Sí. ¿verdad? ¿Es igual la dirección? Sí. También. ¿Verdad? Por lo tanto, sí, tal cual. Solo que uno esté más abajo. Si lo pongo acá o que lo ponga acá, pero esos vectores son iguales. Si lo pongo acá, iguales, ¿verdad? Ahora, ¿por qué C no sería igual? Eh, porque tienen, el sentido es diferente. Correcto, porque el sentido ya varía, ¿verdad? Muy bien. O sea, si yo lo hago lo mismo, va a ser igual en magnitud, va a ser igual la dirección, pero el sentido cambia, ¿ya? Por lo Así es. tanto, tendríamos que A va a ser igual a C, pero A va a ser distinto de C, ¿verdad? ¿Mande? Entonces ahí cambiaría la definición que le puse a igualdad de dos vectores en adelante. ¿Por qué? Tendría que dos vectores A y B se definen como iguales si tienen la misma magnitud y dirección, pero sentido ya no se incluiría ahí. Si son iguales, sí. Pero Porque C no es igual a A y B. Por eso tengo A igual a B, pero no igual a C. Porque entonces, si fuera magnitud y dirección, como usted me dice, sí, C sería igual. Y de hecho, hay una igualdad en magnitud y en dirección, pero solo en eso. Como no hay igualdad en el sentido, entonces no son iguales. ¿Ya? ok, listo. Ajá, sí, ok. Muchas gracias, ok. Magnitud y dirección sí son iguales. Entonces vean que aquí sí se cumple que delta de A igual a delta de B igual a delta de C. Y de hecho que A es igual a B y que es igual a C. Pero como el sentido no es igual, pues no son iguales. ¿Ya? Bien, esa definición de igualdad varía, porque sí he visto textos donde sí dicen que solo en magnitud y dirección, pero bueno, para mí tiene que ser igual si también el sentido es igual. De lo contrario, no son iguales.